Mi historia con un narcisista. Esta relación comenzó con un mensaje por Facebook. Me escribió un muchacho que yo no conocía y la verdad yo con mucho recelo respondí, porque pues mi hermana y una prima me dijeron, no, respondele a ver qué pasa. Bueno, y yo dije, vamos a darnos la oportunidad. Después de conversar unos días, me invitó a salir, salimos, empezamos una especie de amistad y la cosa fue como cambiando de nivel. En la primera salida, él me empezó como a preguntar muchas cosas sobre mí. Entonces yo me abrí con él, le dije que tenía unos problemas laborales, que me sentía como menospreciada en mi trabajo, que sentía que no me daban el valor que yo tenía y cosas así. Entonces él empezó a validarme, empezó a darme palabras de apoyo, a darme mucho aliento, a decirme que yo era una gran mujer, que yo era una gran persona, que era una excelente trabajadora, que ya Dios me mandaría algo mejor para mí. Y todas esas palabras que uno cuando está en un bajón emocional quiere escuchar. Después de eso nosotros nos volvimos inseparables. Todo el tiempo estábamos juntos porque él trataba como de acaparar todos mis espacios. Es decir, no damos oportunidades para hacer otras cosas. Si yo quería salir con algunas amistades, buscaba la manera y me llegaba allá. O de una vez iba conmigo, preguntaba si podía acompañarme. Si yo no estaba en el trabajo, estaba con él en mi casa. O sea, se metió en mi vida y dijo, aquí acaparó todo. Entonces, en esos momentos a veces yo quería estar en otras cosas, pero no, él me obligaba prácticamente a estar con él, porque si él está allí, yo como no lo voy a atender. Y claro, en esa etapa, pues yo no voy a decir que me alejé de lleno de mis familiares, amistades y seres queridos, pero sí los pasé como a un segundo plano. Entonces, actividades que podía desarrollar con otras personas, pues las cancelaba y me pasaba el rato con él. No todas, pero sí hubo varias ocasiones en las que yo dejé de hacer muchas cosas por estar con él. Y él, claro, dándome siempre, diciéndome lo que yo quería escuchar. Diciéndome lo que yo quería escuchar. Entonces, se encargó de hacerme sentir súper querida, súper amada en muy poco tiempo. Eso a mí la verdad sí me suscitó mis dudas. Incluso hubo un momento que yo le decía, pues que él, ¿por qué me decía amor tan pronto? O sea, apenas nos estábamos conociendo. Pero él me decía que eso era lo que yo le inspiraba. Mejor dicho, yo, ay, tan lindo, tan divino. Y sí, me dejé bombardear de amor. Sígueme para que no te pierdas la parte. Mi historia con un narcisista, parte 2. Bueno, este hombre llegó un momento en que a todo lado me llevaba. Sí, iba a estar con sus amigos, sí iba a un partido, se había reunión de su familia, o sea, para todo lado iba conmigo y a todo mundo me presentaba como su pareja, como su novia en ese momento. Y pues él lo hacía con la finalidad de que yo hiciera lo mismo, que cuando yo fuera a salir o a estar con mis amistades, lo llevara. La verdad yo le dije que yo no estaba de acuerdo con eso, porque uno antes de tener una pareja, uno tiene una vida y tiene que respetar esa vida aunque se empareje con alguien, pero a él no le parecía que estaba bien así. Él decía que si él era mi pareja y él a mí me llevaba a todos lados porque yo tenía que hacer lo mismo con él. Sin embargo, cuando había alguna ocasión en la que él no sabía yo qué estaba haciendo y con quién, eso entraba un desespero impresionante. Y eso me mandaba 1000 mensajes, mejor dicho, me escribía y me escribía y me escribía. Y si yo no le respondía rápido, empezaba con la llamada. Y ya cuando yo pues tenía el espacio de responder, me hablaba con llamados de atención, diciéndome, ay, no haga eso, que usted sabe que a mí eso me enoja y me enoja muchísimo, usted por qué se me pierde así, que no sé qué. Y yo le decía, no, pues yo estoy ocupada, entonces si no tengo espacio para responderte, no tengo por qué hacerlo inmediatamente. Entonces me decía que, ay, que entonces iba mejor a dejar la relación así, eso me lo dijo como en 2 ocasiones. Y yo, perfecto, dejemos la relación aquí. Y yo finalizaba la conversación. Y al rato volví a aparecer diciéndome que sí, que yo como que no estaba interesada en la relación, que cómo era posible que él me estuviera diciendo eso y yo tomara la determinación de decirle que estaba bien, que dejáramos la relación así. Y yo la verdad yo no le iba a rogar, y eso era lo que él quería, pero yo no le iba a rogar porque no tenía necesidad de rogarle, yo estaba segura en lo que estaba con él. Si él tenía sus dudas, pues ya no iba a ser culpa mía. Entonces lo siguiente que hizo fue acaparar todos mis espacios. Buscó la manera de ganarse a mis amigos, a mi familia, a mis compañeros de trabajo. Todo el mundo lo adoraba. Decía, ay, pero qué tan chévere él, tan entrador, tan compartidor. Porque sí, porque siempre era el más chévere, el más bacano. Y yo a veces nomás quedaba como mirándolo. Y yo decía, pero qué necesidad hay de estar acaparando todo lo que tenga que ver conmigo. Y yo, no. En una ocasión, eran los 15 años de la hija de una amiga. Y pues ella me dijo, sí, puedes ir con tu pareja, no hay problema. Ese día yo me puse un vestido negro corto que a mí me encantaba.
y él me mira y me dice, ¿te vas a ir así con ese vestido? Y yo le digo, sí, a mí me gusta, y yo me fui con el vestido. Sin embargo, toda la noche intentó como amargarnos el rato. Yo la estaba pasando súper bien y él por todo quería como perturbarme el rato. Entonces en eso yo tengo un amigo que él es muy depresivo y yo estaba pues despierta y él me escribió y yo empecé a conversar con él, a animarlo, a decirle tranquilo. Bueno, a tratar pues de que su ánimo subiera. ¿Y qué hizo este hombre? Como vio que yo estaba conversando, me dio un codazo. Y yo, oye, me pegaste. Y quería venir a justificar que lo había hecho porque yo estaba metida en el teléfono hablando con mi amigo. Yo le dije, eso es agresión, o sea, me pegaste, le dije. El resto de la noche él se la pasó, mejor dicho, alteradísimo, y yo por mi lado, yo lo dejé solo, yo no hablé más con él. Y yo me fui a sentar con mis amigas y ellas, ¿qué pasó? Y yo, no, nada. Y yo me quedé como, o sea, me pegó un codazo porque estoy hablando por chat con una persona que está a kilómetros de distancia y la está pasando mal. Y yo dije, aquí algo más hay. Entonces, cuando finalizó la fiesta, yo me fui por mi lado, él se fue por el de él, porque él quería irse conmigo. Yo le dije, no, yo contigo no me voy a ir. De hecho, hasta que le dejamos tú y yo, porque tú me diste un codazo, y para mí eso es violencia, o sea, me pegaste. Yo enfocaba que me había pegado, me dio un codazo, pero para mí eso fue como si me hubiera dado una cachetada, un golpe horrible. Y ya, sígueme para parte 3, para que te enteres qué pasó después de... Mi historia con un narcisista, parte 3. Después que sé lo que me pegó el codazo, que yo le dije que me había pegado y que yo así no podía continuar con él, yo terminé la relación con él alrededor de unos 8 o 9 días. Todos esos días él estuvo súper persistente y regresamos al comienzo donde era bombardeo total. Todos los días era, mi amor, perdóname, llamadas, me caía de sorpresa a la casa, me llevaba chocolates, o sea, buscó la forma de que yo regresara con él. Él me dijo, te prometo que en mi vida vuelvo a levantar la mano, te lo juro. Y pues en esa parte sí lo cumplió. La verdad, en lo que restó de relación, nunca me volvió a poner una mano encima, pero pues digamos que lo hizo de otras maneras. Por ejemplo, si llegaba a mi casa un amigo que él no conocía, él miraba súper feo a la persona, a veces me miraba súper horrible a mí también. Incluso hubo una ocasión que estábamos en un privado y a mí me entró una llamada y yo no alcancé a contestar la llamada, pero luego me entró un mensaje. Entonces yo empecé a contestar los mensajes y me dice que yo por qué no había contestado el teléfono. Y yo le digo, no alcancé, pero pues ya me estoy comunicando por mensaje con esta persona. Entonces me miró de una manera que yo sentí que ahí no había una persona. O sea, su mirada se puso súper oscura. O sea, me dio miedo. Vuelvo y me acuerdo y vuelvo y me da miedo. Y entonces yo le decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué me miras de esa forma? Y él me miraba horrible y respiraba súper rápido. Entonces a mí me dio una risa nerviosa. Y yo, no. Me empecé a calmar yo para que también se calmara él. Y yo le dije, pero no hay necesidad de que reacciones así. ¿Por qué te pones así? Que no podía entender que yo estuviera hablando con otras personas y estaba con él en ese momento. Yo le dije, pero es que tú tampoco sueltas tu celular nunca y yo no te reclamo nada. Porque eso sí, adicto al celular. Todo el tiempo estaba metido en el teléfono, pero yo no podía ni siquiera contestar un mensaje o una llamada. O sea, yo decía, ¿qué pasa aquí? Y digamos que eso se volvió un hecho aislado. La verdad, la relación siguió como... O sea, yo creo que le tocó darme mucho amor mucho tiempo, porque yo era un poquito complicada o difícil de conquistar. Entonces yo, cuando a mí algo no me parecía, yo inmediatamente lo iba cortando, y a él le tocaba como volver al inicio. En varias ocasiones pasó. Ya cuando cumplimos el año, él me dice que, pues me propone matrimonio, y yo pues le dije que sí. Le dije que sí porque ya venía con una serie de presión de grupo, ya había metido a mi mamá, a mis hermanas, todo el tiempo les estaba diciendo que yo me quiero casar con su hija, pero su hija no se quiere casar conmigo, y esas mujeres, ay, qué tan lindo, que tomaré la palabra. Bueno, entonces yo, digamos que me dejé presionar por el grupo, a pesar que yo también quería casarme, pero no como tan pronto, porque apenas teníamos un año juntos. Entonces yo empecé a darle larga al asunto, y cuando cumplimos los 2 años nos casamos. Ya conviviendo ese primer año fue muy bueno, dentro de lo que cabe, porque pues él empezó, o sea, a callejear mucho, se la pasaba mucho tiempo en la calle, y que si no estaba en el trabajo, estaba en la calle, cuanto antes si no estaba en el trabajo estaba conmigo. Entonces yo empecé a sentir como que me estaba abandonando en la relación. Después, pues la relación fue avanzando, y sí,
El matrimonio dentro de lo que cabe fue bueno porque no tuvimos peleas, discusiones, cosas serias que tratar, no. Lo único que a mí me molestaba era que era muy inestable laboralmente. Eso lo era desde que éramos novios. Sin embargo, como yo tengo unos contactos, yo le ayudaba mucho a él a ubicarse laboralmente. Entonces yo no lo veía como mayor problema porque siempre estaba trabajando mientras estaba conmigo. Sin embargo, perdió el trabajo por estar molestando en el teléfono, lo cacharon en cámaras, lo echaron. Entonces esa temporadita, esos 3 meses, me tocó a mí asumir toda la responsabilidad de la casa. Y yo la verdad, yo no le veía a él como intenciones de empezar a trabajar, entonces yo me puse la tarea de ponerlo a trabajar y logré que entrara a trabajar a una muy buena empresa. Ay, ya se puso como largo. Sígueme para... Mi historia con un narcisista, parte 4. Cuando este hombre empieza a trabajar, obviamente la permanencia de él en la calle pues también aumentó. A veces decía que tenía turnos de 12 horas y no sé qué. La verdad yo no andaba fiscalizando nada porque siempre he tenido el pensamiento que el que la va a hacer, la hace, lo vigiles o no. Entonces, ¿yo qué hacía? A veces yo estaba el fin de semana sola en la casa y él decía, no, que me tocó turno, o llegaba y se iba con sus amistades. Entonces, si a mí me salía algún plan, yo también me iba. Y empezaba él con el problema. Usted sale y no me avisa para dónde se fue, con quién andaba, a qué hora llega. O en el peor de los casos, se las ingeniaba y llegaba a donde sea que yo estuviera reunida con mis amistades y buscaba la forma de hacerme regresar a la casa con él. Ya pasa el tiempo y él empieza con el tema de que tuviéramos un hijo, que él quería que tuviéramos un hijo, que un hijo nos iba a arreglar la vida, que lo mejor que podía pasar no era un hijo de los dos. Y a todo el mundo le decía, ay, hable con Kelly para que me dé mi hijo, mire que ya no me da mi hijo y yo quiero que tengamos un hijo. Y bueno, el tema del hijo se extendió. En 2022 yo quedé embarazada y ahí sí, totalmente abandonada. No me acompañaba a los controles. No estaba conmigo en la casa. Hubo una ocasión que yo me sentí supremamente mal y se fue todo el día para la calle, que me tocó llamar a mi mamá porque no podía con los vómitos, con el estómago, estaba súper mal, pero me dejó sola, me dejó totalmente sola. Y cuando le reclamé, pues me dijo que sí, que yo tenía razón, que perdón, pero siguió por lo mismo, entonces igualdad. Cuando nace el bebé, al otro día, porque él nació en otra ciudad, al otro día nos regresamos para nuestra ciudad. ¿Y qué hizo ese hombre? Me dejó en la casa con un aguacero terrible y se fue para la calle, llegó después de las 3 de la mañana y así fue siempre. Yo estuve sola con mi hijo desde que lo tuve, no conté con ese apoyo de él, que era el que más insistía para que paternáramos, ¿no? Entonces yo me la pasaba en la casa cuidando al bebé y yo creo que eso era en parte lo que él quería, que yo me la pasara en la casa. Y luego yo reaccioné y yo dije, no, pero si yo me puedo llevar a mi bebé a donde sea que yo vaya, entonces yo me iba con mi hijo a todo lado, o si era un plan que no podía llevarlo, pues se lo daba a mi mamá. Pero ese hombre brillaba por su ausencia, yo creo que él consideraba que nada más era pañales lo que el bebé necesitaba, nada más. Vuelve y juega, se queda sin empleo, se supone que lo iban a renovar, no le renovaron, volví y se quedó sin empleo. Otros meses cargando yo con absolutamente todo. Y empecé yo con ese tema porque él me dejó sola. Tras de que me abandonó cuidando un bebé, estaba yo en mi dieta postparto, él se quedó sin trabajo en ese entretiempo. Entonces estaba yo cargando con absolutamente todo, me empecé a volver ansiosa. Y más porque yo le decía a él cómo me sentía y lo que le molestaba y era como si, ok. Y seguía por lo mismo. Entonces yo empecé a llenarme de ansiedad porque tenía que estar pensando cómo íbamos a llegar a fin de mes, que los servicios, que las cosas de la casa, todo me empezó a cargar y yo me empecé a volver compulsiva para comer. Empecé a comer demasiados dulces y me fui subiendo de peso, una cosa impresionante y esa ansiedad no se me iba y yo intentaba dormir y no podía y mientras yo estaba alterada, preocupada, él estaba durmiendo como si nada. De verdad, mi tema emocional se volvió una completa locura. Y no solamente el tema emocional, también el tema hormonal, porque la piel se me empezó a manchar. Y yo me la pasaba como de mal genio. Y él a veces hablaba o hacía la más mínima cosa y yo me alteraba. Y él parecía como tan tranquilo, como si le diera gusto que yo estuviera en esa condición. Entonces llegó un momento que yo dije, Dios mío, yo no puedo más con esto. Te pido por favor que si esta relación tiene futuro, me ayudes a que se arregle, que este hombre sea lo que tú quieres para mí, que yo sea lo que tú quieres para él y que esto se solucione, o de lo contrario, dame señales, dame un aviso para yo acabar con todo esto. Logré, tocando un contacto aquí, un contacto allá, él también esta vez se movió un poquito, consiguió un empleo
y pretendía que como yo podía sola mantener la casa, entonces pretendía que siguiéramos por la misma línea, que yo siguiera manteniendo la casa sola y que él, su sueldo le quedara para él. Y yo dije, esta es la señal divina que yo estaba esperando. Le dije, te vas de mi casa, te vas porque yo no quiero vivir más contigo. La verdad no lo podía creer. En múltiples ocasiones me preguntó que si yo estaba segura y yo le dije, estoy completamente segura de que contigo no quiero vivir más. Quiero que te vayas porque me tienes alterada, me tienes emocionalmente mal. Y entonces, ¿qué hizo? Fue a decirle a mi mamá que yo me la pasaba de mal genio con él y él no sabía por qué. Dios mío. Sígueme para parte 5 porque se pone bastante duro esto. Mi historia con un narcisista, quinta y última parte, o eso espero. Bueno, regresando un poquito, antes de que yo le dijera al que se fuera de la casa, habían ocasiones en que yo estaba dormida, profundamente dormida, y sin embargo me despertaba sobresaltada y él estaba mirándome dormir. Y yo le preguntaba que por qué hacía eso, de verdad me asustaba. Pero no me respondía nada, simplemente me decía, vuélvete a dormir. Y luego yo ya no podía dormir más. Cuando él se fue de la casa, créanme, yo empecé a dormir delicioso. Yo dormía de largo, es más, me tocó empezar a usar alarmas para no quedarme dormida y no llegar tarde al trabajo, porque fue un cambio total en las energías de mi vida. Lamentablemente, mi bebé tenía un padecimiento que no nos dimos cuenta y mi bebé fallece. A raíz de la muerte de mi hijo, yo no... O sea, la verdad, yo siento que yo mentalmente no coordino como antes. Sin embargo, pues yo esperaba poder apoyarme en él, contar con él. Era el papá, entonces yo decía, era mi pareja, ¿por qué no poder apoyarnos mutuamente en una pérdida tan grande? Pero no, hasta en esa ocasión me dejó sola. Me dejó sola con mi bebé llorando y se bajó. Yo pensé en ese momento, no, él está procesando duelo de alguna manera, entonces es normal que busque soledad, no sé. Yo me tranquilicé y no quise pensar mal en ese momento. Pasa el velorio de mi bebé, pasa el sepelio. Y después de sepultar a mi bebé, yo me entero de que este hombre no era lo que yo pensaba. O sea, yo vivía en una burbuja totalmente diseñada para que yo no me diera cuenta la clase de hombre que él era. La verdad no quiero hablar mucho de los temas de la violencia psicológica porque hay cosas que la verdad no recuerdo. Se lo juro que no recuerdo. Sin embargo, esto que pasó fue que él se dejó ver unos mensajes con otra mujer y yo le reclamé. Y él me dijo que supuestamente se había metido con ella porque yo lo eché de la casa. Y luego yo me puse a investigar y con esa mujer tenía 2 años. Y lo peor, fue con ella el velorio de mi bebé. Yo, como había tantas personas, todo el mundo quiere estar con uno, yo no me di cuenta que es que él estaba con una pareja mientras yo estaba ahí. Se supone que yo era su esposa y hasta unos días antes él estaba detrás de mí para que nosotros siguiéramos juntos. Entonces yo no caí en cuenta de nada hasta unos días después que las personas fueron contando que incluso el día que murió el bebé, que él me dejó sola, se bajó fue a hablar por teléfono con ella para que ella lo consolara porque él se sentía muy mal. Y lo hizo en público al frente de todos mis compañeros y la gente que me quería. Yo me di cuenta de eso después. Yo le reclamé y siguió echándome la culpa, pero yo, la verdad, yo no voy a cargar con culpas que no son mías porque eso es su irresponsabilidad. Es un hombre que tenía, cuando empezó conmigo, estaba con otra mujer. Él empezó conmigo porque se dio cuenta que había un pretendiente muy bueno para mí en el lugar donde yo trabajo. Y ella se había dado cuenta que yo era como un buen partido para él por lo mismo, porque yo soy una mujer que proveo, tengo muy buen ingreso y la verdad no soy del pensamiento que si mi pareja no tiene y yo tengo, los dos tenemos, y a él eso le convenía por su inestabilidad laboral y porque pues los narcisistas por lo general son tacaños. Él estaba con otra mujer cuando empezó conmigo. A ella la descartó porque me aseguró a mí. Entonces, claro, el lugar para un segundo suministro está disponible y fue aquí donde entra esta otra muchacha con la que tenía alrededor de 2 años de relación. O sea, casándose conmigo, empezó con ella. Según lo que me dicen, porque para mí ellos ya llevaban más tiempo. Para mí ellos estaban desde antes de que nosotros nos casáramos. Así que yo hablé con esta muchacha y después de que yo hablé con ella, al hombre se le quitó lo dócil. Ahora sí ya me insultaba, ya me gritaba, ya me decía malas palabras, claro, porque no es que ya yo lo había descartado y ahora ella también, porque pues al hablar conmigo creo que ella también le armó un problema. Entonces el hombre se despachó a intentar insultarme porque los insultos valen dependiendo de quién los diga. Pues yo no me quedé callada como las demás mujeres a las que él había destruido. Yo creé una página en Facebook y empecé a contar mi historia. La página ya no existe. Empecé a contar mi historia y este hombre entró en pánico, se desesperó porque claro, por Facebook es por donde él contacta a las mujeres. Entonces al yo exhibirlo en Facebook, pues digamos que le dañé la plaza. Ahí aparecieron muchas mujeres enviándome mensajes de cómo él las abordaba y eran prácticamente la misma forma que me escribió a mí: eres muy linda, qué sonrisa encantadora tienes, me gustaría conocerte, dame la oportunidad y bla, bla, bla.
Actualmente, pues él en un berrinche me bloqueó y yo lo bloqueé de vuelta. Lo tengo bloqueado hasta los mensajes de texto y siento una paz porque es maravilloso. Yo ya sé que él ya me desbloqueó, pero a mí la verdad no me interesa desbloquearlo. Yo no quiero tener ningún contacto con él. Ahora estoy disfrutando de ser la loca de la ex, la que no supera, la que inventa historias. Estoy en esa faceta de ser la villana de la historia. Ya yo sé que él se puso a hablar mal de mí y la verdad no me importa. Y que diga lo que quiera. Por fortuna yo soy una mujer que gozo de muy buena reputación. A mí me conocen muchas personas y por fortuna saben que yo lo único que puedo traerle a tu vida son cosas buenas. No es porque yo sea egocéntrica ni nada por el estilo, sino que yo sé lo que soy. Yo sé lo que soy y las personas que me rodean también lo saben. Entonces a mí me da mucha tranquilidad que él diga lo que quiera. Lo único que a mí me duele de toda esta historia es que muchas personas sabían cómo era él y nadie me previno. Pero a veces uno también tiene que vivir estas cosas para valorar, porque yo sé que en el momento que llegue el hombre indicado para mí, yo lo voy a valorar. Y si me vuelve a aparecer otro narcisista, me voy a dar cuenta muy rápido, porque las banderas rojas van a estar ahí. Y entonces yo voy a estar alerta y no voy a permitir que me vuelva a pasar. O por lo menos eso espero, Dios mío. Actualmente sigo con mi vida. Estoy en terapia psicológica, pero más que todo por el tema de mi hijo, porque la verdad yo me di cuenta que yo de este hombre no estaba enamorada, yo estaba más que nada encandilada, debido a que nuestra relación fue muy sexual e incluso en muchas ocasiones él me hizo tomar decisiones en esa situación. Entonces yo ya me di cuenta de que me dejé llevar por el tema sexual y ya estoy trabajando en eso, en que eso no es todo en esta vida y aquí vamos. Espero que mi historia les sirva, compartan, comenten. Nada, sigamos adelante, mujeres, que sí se puede.